Imagínate que eres un estudiante, que estás estudiando tu carrera, pero de repente comienzan a desaparecer las estudiantes del colegio. De pronto se reporta que hay un asesino en serie que está aterrorizando a las jóvenes. Están desapareciendo y las están encontrando fallecidas. ¿Qué harías? ¿Te quedarías a estudiar tu carrera o te cambiarías de ciudad para seguir estudiando? Esa es una pregunta. Esa es la historia de Ted Bundy, un personaje o un asesino en serie que pasó a la historia por haberle quitado la vida a 30 mujeres, que ese es el registro, 30 mujeres, aunque se cree, según los que han estudiado más a fondo este tema, que llegó el caso que fueron hasta 100 mujeres o 100 personas. Un asesino en serie realmente que da terror, especialmente para las mujeres de la década de 1970, cuando se dio todo este crimen o cuando salió a la luz todos estos crímenes que cometía. Pero ¿quién es Ted Bundy? ¿Por qué cometió estos crímenes? ¿Quién era? Era un asesino en serie, una persona que abusaba primero de las víctimas y, como dije anteriormente, el registro que él admitió fue haberle quitado la vida al menos algunas 30 personas. Fue arrestado en febrero de 1978 y recibió 3 sentencias de muerte separadas. Todo esto sucedió en la Universidad del Estado de Florida. Y Bundy era un tipo carita, un tipo parecido, guapo, y eso le ayudó mucho a atraer a muchos fans, podemos decirlo de esa forma, muchos seguidores, muchas seguidoras, mejor, y las engañaba con su cara linda, con su rostro atractivo, podemos ponerlo de esa forma, y las engañó a tal grado que las enamoraba y después las asesinaba, les quitaba la vida, abusaba de ellas, por supuesto. También se metía en casa por casa de las jóvenes y les quitaba la vida. Hay algunas sobrevivientes que sobrevivieron y dan su testimonio de cómo sucedió todo esto. Pero este es el caso de Ted Bundy. Similar al caso, podemos decir, de algunos presidentes que fueron electos en algunos países, como en México. Enrique Peña Nieto, que fue electo solamente porque estaba guapo. Pero es el caso de Ted Bundy también, que se enamoraban de ella, perdón, de él, y solamente porque estaba carita, pero eso le ayudaba. No sabían que esta persona era un asesino en serie. No lo sabían, pero él era astuto. Era astuto. ¿Pero qué era de la vida de Ted Bundy? Su niñez, para ser más exactos. Fue nacido con el nombre de Theodore Robert Bundy, nombre americano. Podemos decir que es el nombre Teodoro Roberto. En español vamos a ponerlo de esa forma. Nacido el 24 de noviembre de 1946. Y él nació en un hogar, ya podemos decir, en controversia, porque comenzó su vida con su madre, que se avergonzaban, o sus abuelos que se avergonzaban de que su hija había tenido un hijo, y él creció con el conocimiento, el pensamiento de que sus abuelos eran sus padres y que su mamá era realmente su hermana, pero era al revés. Los que él pensaba que eran sus padres realmente eran sus abuelos, y quien él pensaba que era su hermana era su madre. Y los abuelos eran extremadamente estrictos en ese sentido, pero esto no justifica los homicidios que haya cometido, porque uno puede vivir en una familia y pasar pues problemas incluso familiares, pero eso no significa que una persona debe incluirse o mezclarse en el homicidio. Por ejemplo, conozco personas que crecieron sin padre, fueron criadas solamente por su madre, pero no se han convertido en unos asesinos en serie, como esta persona que se convirtió en un asesino en serie. Otros fueron criados huérfanos, pero tampoco se convirtieron en esta clase de personas. Pero todo esto va también en la mente de esta persona, puesto que ya desde pequeño, desde muy temprana edad, le comenzó a gustar, o ese gusto por los cuchillos, la vida macabra, también que comenzó a experimentar desde muy temprana edad. También su certificado
El nombre que dice padre dice desconocido, no se sabe. No sabía quién era su padre. Por eso vemos que su niñez ya comenzó muy temprana podemos decir, a tener algunos problemas. Pero también llegó a casarse también. Y tuvo también una hija también. Pero de eso quizás hablaremos más adelante. Vamos a continuar con todas las víctimas y cómo también Ted Bundy creció en un descontento familiar, una clase también, porque muy anteriormente fue fascinado por los cuchillos, la vida macabra, también de acuerdo a Matt Delisi de la Universidad del Estado de Iowa, también, que es autor de un libro de Ted Bundy también, y también cuando se dice que él no sentía remordimiento, vergüenza o alguno también de adolescente también. Bundy también era un personaje medio oscuro, que no le importaba también nada de la vida. Si le quitaba la vida a las mujeres sin importar, sin remordimiento alguno. También era graduado de la universidad, tenía una carrera, tenía un doctorado, una carrera en psicología. Y esto de la carrera de psicología le ayudó para atraer a las víctimas y para así quitarle la vida. Tuvo esta carrera en psicología en el 1972 y él fue aceptado, Bundy, en la escuela de ley de derecho en Utah, y ahí fue donde obtuvo su grado en derecho, pero no sabían hasta ese momento que era un asesino en serie. Ya para mediados del 1970 él transformó su vida. Ese Bundy que creció en un hogar macabro y estudió su carrera de filosofía, se transformó en el ser más oscuro que toda la historia se ha conocido hasta la actualidad. Un ser realmente perverso, macabro, que sembró el terror de las jóvenes, quitándoles la vida. Las que sobrevivieron decían que no estaban tranquilas hasta que se dieran cuenta que Ted Bundy ya no iba a estar en este mundo, porque estaban traumadas por lo que habían padecido con este hombre. Y cuando le quitaron la vida a Ted Bundy, la ejecutaron, fue capturado, entonces las sobrevivientes dijeron que podían descansar ya de todo el sufrimiento que habían padecido cuando fueron ser víctimas, pero Bundy había fallado en quitarle la vida a ellas. Pero a mediados de 1970, Bundy se transformó y se convirtió en el ser más oscuro y más también de la sociedad en ese tiempo. Él se transformó en un ser oscuro también y fue arrestado. Cuando fue arrestado, confesó le haber quitado la vida a 30 mujeres en diferentes estados, no solamente en un estado de Iowa o el estado donde nació, sino en diferentes estados. Algo macabro, algo tenebroso, algo, digamos así, oscuro. También muchos expertos creen que al final serían aproximadamente 100 o algo, quizás más de 100 personas. No solamente imaginemos 100 personas que le haya quitado la vida este personaje. A través de los años, o después de los años de mantener su inocencia, él admitió que haberles quitado la vida al menos a 30 personas. Dice, pero también pasó considerablemente tiempo con el asesino después de haberlo capturado. Esto dijo un agente del FBI llamado Bill Hagmer. Está medio difícil el apellido. Dice, los homicidios que cometió Bundy siguieron un patrón. Primero, abusaba de las víctimas. Después, las golpeaba hasta que les quitaba la vida. Y él también, Bundy, también tenía su auto y también las secuestraba también. Su amabilidad, su carisma le ayudaba a cometer estos crímenes tan horrorosos. Como anteriormente, estaba de un ser parecido. Las víctimas llegaban a enamorarse y desaparecían sospechosamente. Después se encontraban sin vida, abusadas por este varón.
Había también un debate también de cuándo él comenzó estos homicidios y se pusieron a investigar. Y hay fuentes que dicen que comenzó alrededor de los años 1974. Y para ese tiempo muchas mujeres en Seattle, esa área de esa ciudad de Seattle, cerca de Oregón, desaparecieron. Y las historias circulan que algunas de las víctimas fueron vistas en compañía de un personaje joven, de color oscuro, negro, conocido como Ted. Pero algunos criminologistas, como Matt Leslie, ha dicho que en el 2023 en su libro, que él le quitó la vida no solamente a 30 personas, sino a 100 personas, y que comenzó esos homicidios desde su adolescencia. Porque Ted Bundy, cuando cometió estos crímenes, supuestamente este investigador, este criminologista, dijo que Ted Bundy iba dejando huellas o pistas. Y después explicó a las autoridades cómo perseguir a Bundy, cómo perseguirlo. Y fueron siguiéndole el paso. Pero supuestamente estos crímenes fueron cometidos, estos 100 crímenes que supuestamente los criminólogos dicen que sucedieron en aproximadamente 1974 a 1978. Imaginémonos esto. Si realmente ellos tenían razón, 100 crímenes en solamente 5 años. Sorprende. Un asesino en serie, algo fuera de lo normal, pero eso es lo que indica que ese puede haber sido el número, aunque se desconoce realmente cuántas víctimas fueron. Ese es un secreto que quizás Ted Bundy se llevó a la tumba, o quizás no llevaba la cuenta de cuántas víctimas eran realmente, o solamente mintió cuando dijo que solamente habían sido 30. Pero eso es lo que solamente dicen los estudiosos, que fueron más, 100 o más, ahí le calculan más o menos, pero del 74 al 78, en ese lapso de tiempo, muy poco tiempo, algo horroroso, algo que realmente asusta. También tenía su novia, Ted Bundy, tenía su novia, la que lo conocía mejor, y ella, la novia de Ted Bundy, ayudó a la policía a arrestar a este personaje, a este homicida. Ella comenzó la relación con Ted Bundy alrededor de 1969, después de conocerlo en un bar en Seattle. Era una madre soltera, una hija joven, y también ella tenía problemas de alcoholismo. Y Bundy la cuidó. Hasta ahí bien. Y ella dijo que Bundy, cuando ella lo conoció, era cariñoso, era amoroso con ella. Bueno, pues todo bien. ¿Qué sucedió? ¿Por qué ese cambio repentino? Porque de repente se convirtió en un ser tan oscuro, tan macabro, que comenzó a acechar a jovencitas, a los jóvenes. Se metió casa por casa, buscando a las jóvenes. Abusaba de ellas, las golpeaba hasta quitarles la vida, teniendo su esposa, teniendo una familia. ¿Qué pasó allí? Algo sorprendente, porque para 1974 la novia o esposa de Bundy comenzó a sospechar de él. Primero no sabía que era pareja de un asesino en serie, primero no lo sabía, pero después comenzó a sospechar de los crímenes de Bundy. Y cuando ella le cuestionaba acerca de su comportamiento medio raro, por ejemplo, de que él mantenía la carne en el escritorio, él usaba su encanto, su carisma para contentarla, lo usaba, y así calmar la tensión entre la pareja. Astuto,
astuto como muchos políticos, usan su carisma, usaba su carisma solamente, tratando de calmar la situación. Pero no, él era un asesino en serie. La mujer comenzó a sospechar de él y ella ayudó a la policía en la captura de Ted Bundy, porque ella secretamente fue a la policía con esa sospecha de que Ted Bundy estaba involucrado en los homicidios de las desapariciones locales. También ellos no le creyeron, por supuesto, no le creyeron. No creyeron que Ted Bundy, ese ser atractivo, carismático, guapo, como quieran llamarle, estaba involucrado en esa serie de delitos. Y no creyeron que Bundy era un criminal. Quizás porque era gringo, americano, anglosajón, como quieran llamarle. No lo sé, se esperaban una persona de diferente nacionalidad. Pero no creyeron que era Ted Bundy. Pero ellos permanecieron juntos, la pareja. Aunque hubo una distancia. Pero en 1975, la pareja de Ted Bundy, Loeffler, fue a la policía una vez más. Pero esta vez fue con evidencia que esto ayudó en el arresto de Ted Bundy, el asesino en serie. Y Bundy había confesado a Loeffler por el teléfono desde la celda de prisión donde había estado, que él le había quitado la vida y no rehusó sus impulsos. Eso escribió ella en una carta, que él había quitado la vida. Que él tenía que quitarle la vida. No que él le había quitado la vida, que él tenía que quitarle la vida. Y que no pudo resistir los impulsos. Y entonces ella terminó con Bundy definitivamente, porque lo estaba descubriendo. Pero era un homicidio sediento de sangre, porque cuando la persona se convierte en un homicida, un asesino en serie, se le acaba el remordimiento. Parece que es su deseo, su delirio o su diversión de los días, cometer esos homicidios, acechando víctimas, horrorificando las ciudades, causando caos, crímenes, tensión en los hogares. Y esto terminó la relación de la pareja. Ya para 1974, Ted Bundy se mudó a Utah para atender la escuela de derecho, y las mujeres empezaron a desaparecer otra vez. ¿Será coincidencia? No lo creo, porque con la llegada de Bundy comienza a estudiar en la escuela de derecho allá en Utah, y las mujeres comienzan a desaparecer. Solamente su llegada. Para el siguiente año, él fue detenido por la policía y fue investigado en el vehículo, y encontraron material acerca de robo, todo eso, como una máscara, pasamontañas, esposas, entre otras cosas fueron encontradas. Todo lo que se usa en un secuestro fue encontrado allí, y esto sirvió para que las autoridades lo arrestaran por posesión de estos artefactos, pasamontañas, esposas, una soga también. Todo indica que era un secuestrador, y fue arrestado por crímenes siniestros, porque lo empezaron a vincular con estos crímenes siniestros que estaban sucediendo en la ciudad. También para 1975 fue arrestado por intento por secuestrar a Carol LaRonge, una de las pocas mujeres que escapó de sus garras, y fue convicto y recibió una condena de 15 años en la cárcel. Pero él escapó de prisión 2 veces en 1974. Aquí algo suena, 1977, pero aquí algo suena algo medio raro. Supuestamente en Estados Unidos
es difícil que una persona escape de la cárcel. ¿Cómo puede escapar una persona allí? El Chapo no ha escapado de la cárcel. Y una persona asesina en serie que escape de la cárcel en serio no pagaría una mordida o algo allí, porque supuestamente escapó no una vez, 2 veces de prisión en 1977, y no era un preso, digamos, cualquiera. No era un preso que haya cometido, se haya robado unas sabritas o un gansito. Era un asesino en serie que tenía que ser custodiado, pero supuestamente en 1977 pues él escapó 2 veces de prisión. ¿Le ayudarían? No se sabe, pero esa es la historia de este varón. Dice que la primera vez que escapó fue porque fue culpado por cargos de homicidio por la muerte de una joven en Colorado, y él decidió actuar como su propio abogado. No quiso abogado, dijo: yo soy el abogado. Quiso actuar como su propio abogado en ese caso. Y durante el viaje a la corte, de la librería a la corte, brincó por una ventana y hizo su primer escape, pero fue capturado 8 días después. Medio raro. Si no lo ayudaron, pues no había custodia. También en diciembre él escapó de la custodia una vez más. Subió, dice, salió de hizo un agujero, en el techo de su celda. Está medio raro. Hizo un agujero en el techo de su celda, dejando caer más de 30 libras para hacer una abertura, y las autoridades no se dieron cuenta que Bundy estaba desaparecido hasta 15 horas después. Suena ridículo, la verdad. Si esto es verdad, suena ridículo. Esto no da a entender que hay gato encerrado, porque esto no da a entender que las autoridades o la policía ahí ayudaron a este asesino en serie a que escapara una vez más. Quizás para que siguiera cometiendo crímenes o les pagaría, no lo sé, pero yo tengo mis dudas, yo tengo mis sospechas. ¿Cómo vas a dejar caer 30 libras en un techo? En un techo, sí, para hacer una abertura en un techo. La vas a aventar, como quieran llamarle. Y la policía no se va a dar cuenta que está desaparecido el prisionero hasta 15 horas después. ¿Qué no le pasan ahí lista a ver quién está, a ver quién se ha escapado? Da esta risa esos comentarios, pero si realmente esto es verdad, es una burla. La policía estadounidense, o era en aquel entonces, la verdad, si esto es verdad, o la ayudaron, pero queda como una vergüenza. Ay, Dios mío, algo debe que haber pasado. En un segundo escape, después del segundo escape, continuemos. Él continuó su camino para Tallahassee, en Florida. Y una noche, en enero 14, para ser más exactos, de 1978, él entró en la casa de Chi Omega, en la Universidad del Estado de Florida, y atacó a cuatro mujeres adolescentes. Le quitó la vida a 2 de ellas, una llamada Margaret Bowman y Lisa Levi o Levi. También el 9 de febrero, Bundy secuestró y le quitó la vida a una niña de 12 años, una llamada Kimberly Leach. Y estos crímenes marcaron el final de sus homicidios, porque pronto después de sus homicidios fue detenido una vez más por la policía en ese mismo mes, porque la mayor evidencia que él dejó fue que conectaban esos mismos homicidios con los que había cometido antes, y esos homicidios conectaban a Bundy. Esos nuevos que había cometido lo vinculaban al anterior. Entonces ya sabían que era Bundy. Su madre
trabajaba como secretaria en la universidad. Cuando él fue acusado, no creía, por supuesto, que su hijo había cometido los crímenes, pero después él lo confesó que sí, que él lo había cometido. Una buena madre, por supuesto. No creía, pero él lo confesó. Era parecido, inteligente, atractivo, guapo, como quieran llamarle, una celebridad en el juicio, semejante a que pasó anteriormente, llamado Wade Wilson, que le llaman el criminal guapo, que muchas mujeres se derretían por él. Pero él, Ted Bundy, peleó por su vida hasta en julio de 1979. Fue condenado, podemos poner esa forma, por los homicidios de Bowman, de Levi, las mujeres que se había quitado la vida, y se le dieron cadena perpetua de muerte, mejor dicho, 2 veces. Pasó 9 años apelando su sentencia, pero ¿qué podía apelar? Era culpable. No podía decir no, yo no fui. Todas las pruebas daban en su contra y realmente era culpable. Ya para 1980 él recibió otra sentencia, pena de muerte, por el homicidio de Leach, la joven de 12 años, niña. Fue una sentencia que últimamente condujo ya a la ejecución de Bundy, porque ya no era un criminal normal, cualquiera, que iba a ser arrestado por haberse robado un gansito o un alfiler o algo de Walmart. Ya un homicida en serie reconocido, temido por las jóvenes. Y después de esa condena, se le dio la sentencia de ser ejecutado en la silla eléctrica en el año 1989. Él apeló, por supuesto, y se iba a quedar uno de los excusados. Trató de liberarse de su caso de la ejecución, apeló hasta la Suprema Corte de Estados Unidos en ese tiempo, pero su caso fue negado. La apelación fue denegada. Era culpable, por eso tengan cuidado. No se metan al crimen o a nada, porque de nada sirve. Él ofreció información de algunos homicidios no resueltos, esperando evitar la pena de muerte. Como resultado para que se le quitaran la pena de muerte. Pero no aceptaron. Les dijo, les doy información de algunos homicidios que no se han resuelto, pero quítenme la pena de muerte. Déjenme en la cárcel al menos. Pero la orden, la sentencia ya estaba dada. Ted Bundy sería ejecutado en la silla eléctrica. Algo terrible. Una historia espeluznante. Ya para febrero de 1980, Ted Bundy se casó con Carol Ann Boone, una madre de 2 que él había con la que había estado saliendo antes de su principal arresto. Se casaron en corte mientras él estaba sentenciado en el juicio. Le propuso matrimonio, ella aceptó en presencia del juez. Se casaron legítimamente en Florida. Se habían conocido 6 años anteriormente. Ambos trabajaban para el departamento de emergencia en Olympia. Después, la mujer dio a luz a una hija llamada Rose. Y la mujer le puso ese nombre. Le puso el nombre de Bundy, como en nombre de su padre. Pero la mujer se llamaba Rose. Le puso el nombre de su padre.
También la paternidad fue cuestionada porque no se permitían en prisión las visitas, por eso no se sabía si el hijo era de Bundy. Pero ella reconoció, esta mujer, nueva esposa, como reconoció que Bundy era culpable y se divorció en 1986, otra mujer. Y de acuerdo a un libro de Processing, se cree que ella se cambió de nombre para salirse del ojo público. En enero de 1989, el 24 de enero para ser más específicos, Bundy fue ejecutado a las 7 de la mañana en Florida, en la cárcel de Florida, en la silla eléctrica. Y fuera de prisión la gente estaba feliz, estaba aplaudiendo, con cohetes o fuegos artificiales, la ejecución de Bundy. Ellos la estaban celebrando porque un asesino en serie iba a ser quitado. No más terror en las ciudades, en los estados, porque estaban afuera de la prisión gritando: quemen a Bundy, quemen a Bundy, quemen a Bundy, celebrando la ejecución de este homicida, de este asesino en serie. Ya después su cuerpo fue transportado también, examinado por el oficial luego de la ejecución, y de acuerdo a Los Angeles Times, también el cuerpo de Bundy fue múltiples veces y no sintió remordimiento alguno por las ejecuciones. También su última llamada que hizo Bundy la hizo a su madre. Negó a aceptar la última comida también, y él fue cremado en Gainesville. No hizo ceremonia, y antes de ser ejecutado, él pidió que sus cenizas se fueran a las montañas del estado en Washington State, del estado de Washington, donde le quitó la vida al menos a 4 de sus víctimas. Eso es lo que sucedió con Bundy. Hay muchos libros que se han escrito de Bundy, también películas que han salido inspiradas en la vida de este asesino en serie, pero ninguna se compara con la vida real que pasó por este personaje. Podemos decir algo terrible: el caos, el horror que sembró en las jóvenes, entrando casa por casa, entrando a las casas, golpeando a las jóvenes, quitándoles la vida. Por ejemplo, hay varios o muchas de las víctimas del nombre. Podemos poner que el 9 de febrero del 74 le quitó la vida a Carl Valenzuela. Fueron las víctimas de 20 años. El 12 de marzo le quitó la vida, de ese mismo año le quitó la vida a Donna Manson de 19 años. El 17 de abril del mismo año le quitó la vida a Susan Rancourt de 18 años. El 6 de mayo le quitó la vida. El 6 de mayo de 1974 le quitó la vida o desapareció Roberta Parks, de 20 años. También el 1 de junio de ese mismo año, Brenda Hall fue su víctima, de 22 años. Y el 11 de junio de 1974, Georgia Hawkins, de 18 años, fue su víctima. 14 de julio del mismo año, Janice Oth, una universitaria, también le quitó la vida. El 2 de octubre del 74, su siguiente víctima, Nancy Wilcox, de 16 años. El 18 de octubre del 74, secuestró a Melissa Smith, la hija del sheriff local de Utah, hasta cuando la hija del sheriff se metía. El 30 de octubre de ese año desapareció Laura Amy, de 17 años. El 12 de enero de 1975, Karen Campbell, de 23 años. Y el 15 de marzo de ese mismo año, secuestró a Julie Cunningham, de 26 años. Y aunque se identificaron los restos de los jóvenes en una montaña, no se dio parte de la investigación, y él fue quien declaró solo la cifra a la policía. Le quitó la vida a alrededor de 30 personas. Pero como dijimos anteriormente, se cree que fueron al menos 100 personas o más las que
a las que les quitó la vida este homicida, asesino en serie. Pero no hay justificación alguna, puesto que el vivir, desear tener una niñez difícil, crecer difícil, una niñez difícil, eso no justifica los homicidios que haya cometido la persona. El hecho de que vivas en una vida difícil, que sea de hambre, que te hayan golpeado de niño, no justifica que te desquites con otras personas y les quites la vida. No justifica que te metas en carteles, las pandillas. No, que la persona puede salir hacia adelante. Se puede salir hacia adelante y vivir una vida recta, sin estos antecedentes penales, sin ser un homicida, sin ser un asesino en serie que no tenga misericordia de las jóvenes. Y lo puede ser. Lo vimos después que capturado pidiendo misericordia, pidiéndole que le quiten la pena de muerte. Pero mi pregunta es, ¿acaso las jóvenes no le pidieron eso? ¿No le pidieron misericordia? Y él se las concedió. No se le concedió la misericordia. Vemos el karma en las personas. El karma en Ted Bundy, que después de haberles quitado la vida, después él clamaba misericordia y no se la otorgaron. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado de lo que hacen también. Porque como dije anteriormente, el hecho de que hayan crecido en un hogar donde los hayan maltratado o haber padecido hambre desde pequeños, tener dificultades, eso no justifica que la persona se convierta en un homicida, en un asesino en serie, en un sicario, tampoco. Eso no justifica eso. La persona se convierte en eso porque la persona así lo quiere, de su propia voluntad, así lo decide. Ese es el punto. Ted Bundy se convirtió en eso porque él así lo quiso. Solamente él así lo quiso. Y después tuvo que pagar las consecuencias. Quizás cuando comete los crímenes, él no pensaba en las consecuencias, solo se deleitaba, abusando de las víctimas, golpeándolas, quitándoles la vida. Pero después le llegaría el karma. Le llegaría algo triste, algo lamentable, pero mensajes a la conciencia. No se metan en esto. No, porque luego viene el karma. Luego viene. Después estaremos trayendo más, podemos decir, testimonios, más historias, biografías de más personajes o asesinos en serie. Si le gustó este video, denle me gusta, compártalo para así llegar a más personas. Gracias por llegar a este punto del video. Denle like, ayúdenos a llegar a más personas. Nos miramos en el próximo video.